Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Tribuna Profesional, este programa producido por FEPUT, como siempre, por la Federación de Entidades Universitarias Profesionales de Tucumán, y que ponemos en su pantalla todas las semanas. Bueno, el primer tema, la primera parte del programa, tiene que ver con un convenio de la Comuna del Mollar y la Fundación Miguel Lillo en la sección Ornitología. Y estamos con la magíster en Manejo de Vida Silvestre, Claudia Antelo, es un título de la Universidad Nacional de Córdoba, y además también es licenciada, por supuesto, en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Tucumán. Así que le damos la bienvenida a Claudia Antelo para que nos cuente de este convenio con la Comuna del Mollar, que me parece lindísimo, ¿no? Y queremos saber por qué, tiene que ver con los pájaros, ¿verdad?, de la zona. ¿Es así? Sí, buenas tardes. Sí. Realmente es una gran oportunidad poder trabajar con la comunidad del Mollar y volcarle nuestros saberes, ¿no? Fundamentalmente en el área de la ornitología, que es el estudio de las aves. Las aves tienen una gran importancia, no solamente estética, sino también dentro del ecosistema. Y que tengamos un ecosistema libre de basura, por ejemplo, motiva a que las aves tengan un ambiente mucho más sano. Más sano, lógico. ¿Y cómo se da este convenio de la Comuna del Mollar y la Fundación Miguel Lillo? Tengo entendido que también con otra sección de la Fundación también hay, ¿no? Sí, fue una inquietud de la comuna que pidió asesoramiento a esta casa de estudio donde yo pertenezco a los fines de conservar la diversidad del lugar. Se firma un acta de acuerdo y a partir de eso los investigadores libremente decidieron su participación o no en el proyecto. Sí, muy interesante. ¿Viajan todas las semanas, todos los meses? Todos los meses el grupo de la sección ornitología que estudia aves acuáticas y también aves terrestres viaja al Mollar, se aloja ahí en el Mollar y después de 3 días de trabajo volvemos a la provincia, digamos a San Miguel de Tucumán. ¿Y cómo es el trabajo de campo, digamos, estando allí mismo en el Mollar? Que es un lugar tan hermoso, además un lugar de altura, ¿no es cierto? Bueno, nosotros ya tenemos práctica de campo hace mucho. Un grupo trabaja con las aves acuáticas en el embalse, viene un monitoreo que ya tiene más de 13 años de trabajo y el grupo de aves terrestres visita diferentes lugares, lugares habitados y lugares todavía sin poblamiento, como es el inicio de la quebrada del Portugués. Y los pájaros buscan sus hábitats que les convengan, además, porque por los vientos, por las lluvias, por el frío, por el verano, la verdad, bueno, además de sus migraciones lógicas, ¿verdad? Claro, sí. Las aves tienen su preferencia de hábitat y en los lugares donde el hombre ha establecido sus ciudades o sus poblamientos, las aves tienen que adaptarse a lo que encuentran dentro de ese poblamiento. ¿Y el alimento, qué factores más que vital en la vida de ellos, no? Sí, hay especies que se pueden adaptar a convivir con el hombre, otras que no, otras que prefieren sus ambientes naturales. Sí. ¿Y cuáles son esos? ¿Podemos conocer el nombre de algunos de esos pájaros, de los acuáticos y de los terrestres? Bueno, te doy el nombre común de algunas especies que se acostumbran a vivir con el hombre. El venteveo es un ejemplo. La paloma de Castilla, que es una especie introducida, pero que vive dentro de las comunidades urbanas. El chingolo, la palomita, la chiquita, la picuí. Sí. ¿Y de las acuáticas? Bueno, en las especies acuáticas en el embalse hay especies migratorias desde Norteamérica y otras especies con migraciones locales. Tenés, por ejemplo, la guayata, que es como un ganso blanco grandote, que a la gente le llama mucho la atención. Las gallaretas, que anidan también en ese lugar. Hay especies de altura. ¿Y tiene conciencia la comunidad del Mollar sobre el significado de lo que significa, digamos, conservar las aves autóctonas sobre todo? Porque ahora leíamos hace unos días que en Europa se habían perdido, no sé, millones de aves y todo ese tipo de cosas, y a uno le da mucha pena porque a veces, qué sé yo, desde la vida moderna hasta otros factores contribuyen a que los pajaritos vayan desapareciendo, ¿no? Bueno, yo creo que el tener conciencia es parte de conocer. Y en eso tenemos mucha responsabilidad los investigadores, los que estudiamos el tema de que la gente común pueda tener ese conocimiento, de que el hecho de convivir con una especie y que esa especie desaparezca nos afecta a todos de innumerables maneras. Las aves, por ejemplo, son buenas controladoras de plagas, de insectos plagas, también son buenas transmisoras de frutos y semillas, diseminan la semillita, entonces, o polinizadores, entonces cumplen muchos roles dentro del ambiente.
y cuando desaparece una especie, ese ambiente como que también está en desequilibrio. ¿Hay peligro de extinción de alguna de estas aves que están ustedes observando en la zona del Mollar? Sí, porque las poblaciones de las especies se van reduciendo. Cuando vos le vas quitando el ambiente, el hábitat, las especies de plantas también en las que ellas anidan o consumen los insectos o los frutos, le vas reduciendo el tamaño de la población. Entonces, por ejemplo, de ver 50 cabecitas negras, vas a ver de pronto 30. Y eso va haciendo que a la larga se vaya reduciendo la población y pongan en riesgo la especie. ¿Y ustedes cómo contabilizan, digamos, la existencia, entre comillas, contabilizan la existencia de todos estos grupos de aves? Nosotros hasta el momento hemos registrado 104 especies de aves en la zona. Bastante interesante la diversidad, visitando, como te contaba, diferentes ambientes. Por supuesto. Trabajando en horas de la mañana, que es cuando las aves tienen su pico de actividad, Sí. Después descansan al mediodía, a los fines de no perder energía, las aves no consumen insectos ni frutos cuando hace mucho calor. Claro. Esperan hasta que el sol exactamente disminuya y tienen otro pico de actividad. Qué interesante, ¿no? Realmente sí. Es un sistema de trabajo, como podría decirse. Ahora, los que vemos a veces como grandes pájaros de altura, ¿no es cierto? Como, no digo el cóndor probablemente porque es más zona, pero puede ser. Hemos visto cóndores, sí, hemos pero hay visto otros animales, pájaros inmensos que uno puede ver, que no sé los nombres, no, pero yo he vivido en Colombia y pronto veía el gallinacio que le decían en Colombia, no sé cómo le llaman acá, pero es parecido al cóndor, un poquito más chico, ¿no? Bueno, cóndores en la zona de la Quebrada del Portugués, en la zona del Rincón, hay todavía la posibilidad de verlos. Sí, pero ustedes no están trabajando exactamente sobre ellos, ¿no? Sobre esta especie no, nosotros trabajamos haciendo un relevamiento de todas las especies que tienen, como para que después de ese inventario, que va a quedar disponible en la comuna a través de un informe, después de ese inventario podrán los guías también de turismo, que es lo que les interesa a la comuna formar, poder guiar a las personas que visitan el lugar para hacer observaciones de aves, que en otros países es una actividad muy rentable y que en este momento está desaprovechado. Ahí en el y tengo entendido que ustedes como docentes también han tenido, digamos, reuniones y han visitado la escuela del lugar, concientizando a los niños y a los jóvenes sobre el mantenimiento de la limpieza y todo eso, que ayuda, por supuesto, a mantener también el ecosistema y que los pajaritos no se nos vayan, ¿no? ¿Es así? Es así. Hemos tenido el privilegio de trabajar con una escuela de la zona de Ojo de Agua. Con los niños hemos trabajado en la limpieza de un sector del dique, una limpieza simbólica. Participó la municipalidad también, poniendo camionetas, empleados, bolsas, pinchos. Hemos pasado toda una mañana haciendo la tarea de limpieza. O sea que los niños se den cuenta de que es importante tener un ambiente, no solamente estéticamente, porque al turista no le gusta llegar a un lugar feo y a nadie le gusta estar en un lugar atractivamente feo. Por eso se llevó a cabo esa actividad. Después volvimos a la escuela y compartimos el almuerzo, realmente, y creamos un vínculo que esperamos que no se rompa. Una pregunta que está relacionada con el tema de, bueno, nosotros tenemos, como se dice en Tucumán, esta zona 9 meses de calor, mucho calor, pero en altura el frío y sobre todo en invierno debe ser un factor complicado para las aves y sobre todo sus crías tan pequeñas, ¿no? Así que todo eso, qué interesante el estudio, ¿no? Sí, casualmente por eso se hace el estudio a lo largo de todo un año, porque cada especie tiene su ciclo. Hay especies que ante los fríos bajan de las zonas más altas al llano. Por eso algunas bajan al embalse, que es más bajo que las lagunas de altura, por ejemplo los flamencos. Entonces los tenés ahí en el Mollar. Entonces es una posibilidad que tienen todos los tucumanos de conocer especies que normalmente están en otras zonas. ¿Y este convenio tiene un tiempo de terminación? ¿Ustedes van a entregar un trabajo a la comuna? ¿Cómo se planificó para 2 años y ya estamos transitando el primer año. Así que, bueno, esperamos poder seguir trabajando. ¿Y son distintos grupos de investigadores que suben todos los meses o por lo general son los mismos que están trabajando sobre estas aves? El grupo es el mismo, pero hay otro grupo de investigadores en plantas que también está trabajando en la zona. Porque hay muchas plantas de interés, plantas medicinales que no se conoce mucho todavía, y que los pobladores utilizan normalmente en su vida cotidiana para... Pero qué bueno esto de la comuna del Mollar,
de pedirle inclusive a ustedes, la Fundación Lillo, para ver si, bueno, si mejoran el hábitat, ¿no es cierto? Porque desde las plantas hasta los pajaritos tienen que ver con el lugar. Yo he estado, por ejemplo, en un lugar como Misiones, donde uno ve maravillas de animalitos y además de pajaritos. Y mucha pena a veces le da a uno también con el tema de capturarlos, ¿no? ¿Se tiene eso o en general hay una idea de la libertad, digamos, de los pajaritos en esa zona? Bueno, desgraciadamente Tucumán tiene un alto índice de captura de aves, ¿no? Muchas aves silvestres se mueren en jaula porque no logran acostumbrarse. Entonces, de 10 ejemplares que capturan, solamente 2 sobreviven. Y eso es un gran daño. Pero trabajando sobre los niños en las escuelas de chiquitos. Y planificamos todavía trabajar con adultos. Claro. Vamos a trabajar dando unas charlas ahí, así que... Parece muy bien, porque ese tema sí, este convenio realmente nos brinda la posibilidad a nosotros de salir de nuestro claustro. Seguro. Y trabajar, meter las manos en la masa. Así es. Bueno, muchísimas gracias a la licenciada y magíster en manejo de vida silvestre, Claudia Antelo, por todos estos temas que realmente llevan a conocer otros detalles distintos, digamos, a veces de la vida de los investigadores en la Fundación Miguel Lillo. Así que también felicitamos a la Comuna del Mollar por esta iniciativa. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias a vos. Nosotros volvemos en un ratito con otra sección acá en Tribuna Profesional totalmente distinta. La Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán, o FEPUT, fue creada el día 26 de diciembre de 1969, fruto de un viejo anhelo de numerosos profesionales que buscaban tener un organismo representativo a nivel local. La ausencia de organismos deliberativos a nivel profesional constituía un vacío dentro del ordenamiento de la sociedad. Con el objetivo fundamental de mancomunar la acción y fuerza de los profesionales en el análisis y solución de los múltiples problemas de la comunidad, nació FEPUT. Bueno, la segunda parte, como les decía, del programa es totalmente distinta a la primera y tiene que ver con esta ronda, con los candidatos que tenemos para el 2015 que ha iniciado FEPUT. En este caso estamos con el diputado nacional José Cano, del Acuerdo Cívico y Social, pero que además es futuro candidato a gobernador precisamente por el acuerdo para el 2015. Así que le damos la bienvenida y tenemos una especie de cuestionario. Son algunas preguntas que le interesan mucho a FEPUT, como la exención de ingresos brutos de los profesionales, qué van a hacer respecto a la matriculación, obligatoria o no. ¿Qué piensan ustedes al respecto? En primer lugar, como le decía al presidente del FEPUT, agradecerle la invitación. Me parece que es una iniciativa muy interesante, la que aglutina a todos los colegios profesionales, porque uno tiene la posibilidad de una lógica que tenemos que reeditar en Tucumán, de restablecer el diálogo, la participación, fundamentalmente de aquellos sectores de la sociedad que tienen mucho para decir en cada uno de lo que hoy es la materia ausente, que son las políticas de Estado. Tucumán carece de política de Estado y muchas de las decisiones que se han tomado, te diría la mayoría en estos casi 11 años de gestión de gobierno, han sido diseñadas por el gobernador y 1 o 2 de sus asesores, y en muchos casos quienes directamente están involucrados en la sanción de estas leyes o de estas decisiones no han sido nunca consultados. Entonces que el FEPUT nos invite y poder escucharlos y escucharnos y recibir propuestas desarrolladas que tienen que ver con la actividad productiva, con la ley de ética pública, con la calidad institucional, que forma parte de una matriz que nosotros estamos trabajando en la provincia y que el legislador Páez, que forma parte de nuestro espacio, la presentó. Me parece que es un hecho que hay que saludar y de hecho le transmitimos a los integrantes de la comisión directiva que a través de nuestro Instituto de Políticas Públicas estamos siendo receptores de toda esta iniciativa para poder debatirlas, discutirlas, algunas que surgen desde las entidades y organizaciones intermedias, y otras que surgen desde nuestro instituto para poder plantearle, interpelar a los tucumanos con las modificaciones que vamos a llevar a cabo cuando lleguemos al gobierno del año que viene. Y en este caso, con esto que vemos los miércoles desde hace más de 10 años, con los jubilados pidiendo el 82%, bueno, ¿qué piensan de eso? En primer lugar, esto castiga a los jubilados transferidos, que son los jubilados que están marchando en las plazas. Yo he sido autor de la ley del 82% móvil para los jubilados transferidos. Pero aparte de la ley que está vigente y que se tiene que cumplir, hay fallos de la Corte que generó jurisprudencia y la verdad que el gobernador esgrime una cuestión financiera
Ahora, es paradójico que una provincia que llevó el presupuesto de la legislatura de 100 millones de pesos en el año 2008 a 740 millones de pesos en el año 2014, con el mismo número de legisladores, tengamos un gobernador que esgrima cuestiones financieras para no cumplir con una ley, pero aparte no hay ninguna cuestión económica que esté por encima de la ley. Sí, yo le diría que es a lo mejor como los criterios para gobernar tienen que ver con consolidar un núcleo duro de clientelismo político, no le interesa cumplir con la ley y fundamentalmente cumplir con aquellos jubilados que aportaron toda su vida. Pero aparte el problema también es para los profesionales que trabajan en el Estado. Nos planteaba recién en la reunión y que nosotros hemos sido autores de numerosas leyes acá en la provincia para evitar los incrementos en cifras no remunerativas. Entonces una persona que cobra en actividad 12.000 pesos cuando se jubila pasa a cobrar 4.500, 5.000 pesos. Porque la mayoría de la composición salarial está con cifras no remunerativas, lo que normalmente se llama cifras en negro. Y me parece que eso tiene que ver con una enorme irresponsabilidad del gobernador de haber, de alguna manera, llevado una situación paupérrima de calidad de vida a personas que han trabajado toda su vida y que han aportado durante toda su vida para tener una jubilación digna. Hoy se conoció que la planta de empleados estatales entre contratados y efectivos es de 81.000 empleados públicos. ¿Ustedes están de acuerdo con el tema de entrar por concurso a la administración pública? En primer lugar, que no estamos de acuerdo con esta, y lo venimos denunciando. Si ustedes recuerdan, en el 2011, todos los acoples a delegados comunales, todos los acoples a concejales, a legisladores han sido contenidos por este gobierno y el propio ministro Jaldo lo dijo. En ese solo proceso electoral designaron más de 5.000 agentes nuevos. Entonces, si usted de alguna manera dice, bueno, ha habido 35.000 nombramientos en el Estado, pero tenemos un Estado eficiente, no burocrático, que garantiza servicios, pero en realidad estos hechos, con el único criterio que ha tenido el gobierno, ha sido un criterio clientelar, un criterio de consolidar un poder hegemónico, un sistema hegemónico de poder, pero aparte también con otro agravante, que corta la carrera administrativa, es decir, el esfuerzo del ascenso no se da. Entonces la gente, eso genera un gran desánimo en la administración pública y me parece que una de las cuestiones que nosotros vamos a implementar, una carrera administrativa que sea cumplida. De ninguna manera se puede avalar que alguien venga y sea designado categoría 24 por encima de toda la gente que viene trabajando durante muchos años en la administración pública. Una pregunta, José Cano, que está relacionada con esto del hiperpresidencialismo, de los supergobernadores. ¿Usted cree en la absoluta división de poderes? Porque acá está muy difuso. Discutir después de 31 años de democracia, y en donde nació Juan Bautista Alberdi, estas cuestiones, nosotros siempre planteamos que deberían ser cuestiones que ya a esta altura de la democracia no deberíamos discutir la calidad institucional. No deberíamos discutir que efectivamente hace falta para consolidar y el desarrollo de nuestro país, de nuestra provincia, un sistema de división de poderes que funcione. Ahora, de ninguna manera esto funciona porque en Tucumán hemos vivido estos 11 años todo lo contrario. Quien tiene la osadía de pensar distinto, venga de la política, del sector empresarial, industrial, me decía un amigo que le había hecho un planteo de renta, un comerciante, un productor importante, que inmediatamente le cayó la AFIP. Entonces me preguntaba, ¿cómo puede ser que el hijo del delegado comunal de la zona este ande en un vehículo que vale 500.000 pesos y la AFIP no le llega y a mí me llega? Entonces, ¿por qué? Porque se instaló lo contrario a lo que vos me estás planteando, Silvia, es un sistema absolutamente verticalista, hegemónico, discrecional en el manejo de los recursos. Se derogó el Consejo de la Magistratura cuando Alperovich asume, que lo había instaurado Ortega. Se designaron discrecionalmente jueces y fiscales, de los 5 vocales de la Corte, 3. Entonces hay un gran sector del Poder Judicial que está cooptado. Y quien fue el gran operador en la justicia durante 11 años, hoy es el ministro fiscal del Poder Judicial. Entonces, la calidad institucional y el principio de división de poderes no se lo plantea con palabras. Yo a veces escucho al referente del oficialismo, a la senadora o al propio gobernador hablar de la democratización de la justicia, de las bondades de la ley de medios. Bueno, la verdad que en Tucumán, en este proceso de tiempo ha ocurrido todo lo contrario. No existe la calidad institucional, no hay control, los organismos de control, defensorías del pueblo, tribunal de cuentas, todo lo que usted quiera, organismos de control de defensa de los usuarios y consumidores han sido tomados por el gobierno con un criterio de pertenencia al oficialismo. Y eso desvirtúa, lamentablemente, la credibilidad de la sociedad en las instituciones. Otro tema que le preocupa mucho a la gente son los impuestos.
Porque se dice que Tucumán es una de las provincias con más impuestos en el país. No, Tucumán es una de la primera o la segunda en presión impositiva, con un agravante. Si usted a un profesional le cobra, como usted planteaba el tema de ingresos brutos, un comerciante tiene doble imposición, los impuestos municipales, y usted ve que se designan 35.000 empleos públicos, que el presupuesto de la legislatura va de 100 a 740 millones, que se gastan cifras millonarias en prensa y difusión, que muchos de esos recursos han ido a parar a obras que figuran terminadas y no se han hecho. Y usted va al interior de la provincia, me pasó el viernes en Tafí del Valle, y la gente nos pide agua potable, la gente nos pide acceso a una vivienda, la gente nos pide que en el hospital público no hay política de salud mental, no hay ni psicólogo ni psiquiatra, y han designado 35.000 empleados. Está claro que a la presión fiscal excesiva no se ha visto acompañada por una matriz que genere inversión en la provincia, que genere trabajo genuino, que genere desarrollo en la zona más pobre. Entonces la contracara de la presión fiscal no es mejores servicios, no es más desarrollo, es tener mayores recursos que van a parar a la corrupción del oficialismo. Y este tema de las licitaciones en las obras públicas es un tema que ustedes han denunciado varias veces, la falta de... Si usted me dice, ¿está de acuerdo con las contrataciones directas? Vea, está contemplado en la ley de administración financiera, hay hechos de emergencia que requieren efectivamente que uno tome esa decisión. Ahora, las contrataciones directas forman parte de una matriz, de una gestión de gobierno que anuló las licitaciones. Y que en muchos casos, cuando se han hecho licitaciones absolutamente armadas. Entonces, me preguntaba una colega tuya si efectivamente nosotros íbamos a volver digamos, como mecanismo de transparencia del Estado, a generar condiciones de igualdad en la participación de todas las empresas o proveedores del Estado, que en muchos casos ponen a nombre de familiares, dirigentes del oficialismo y son proveedores del Estado, lo cual está éticamente vedado y legalmente vedado. Hay un tema que en lo social es muy doloroso para Tucumán y que tiene que ver con la drogadependencia. Y bueno, está todo este tema de la Secretaría, del CEDRONAR y realmente cada vez vemos mayor cantidad de chicos, de jóvenes y no tan jóvenes, drogados, y la falta de centros de recuperación de adictos. Que es un Sintéticamente, tema... he sido autor de la ley de creación de las Moritas, que no funciona como debería funcionar. Sí. He sido autor de un proyecto que volvió a la comisión cuando era legislador de crear un centro para rehabilitar menores adictos en conflicto con la ley. Pero acá se requiere de tres pilares, Silvia. Y que aparte... uno de esos pilares tiene que ser, involucra a los gobiernos provinciales de la región y al gobierno nacional. Si en Tucumán tenemos Paco, que es la droga de los pobres, donde después de un periodo de tiempo no hay retorno, es porque en Tucumán hay pasta base. Porque el Paco es el residuo del estiramiento de la pasta base. Si hay pasta base, es porque la pasta base viene de Bolivia, ¿sí? La frontera entre Bolivia y Salta. Entonces, el gobierno nacional, Nilda Garré, que goza de una buena beca ahora como embajadora, sacó 6.000 gendarmes y 1.500 prefectos de la zona de frontera. Entonces trasladamos la frontera de Bolivia a Salta a Ticucho. Hemos visto hace muy poco un convoy con mercadería ilegal e inclusive con la posibilidad de que hayan traído droga, enfrentarse con la gendarmería porque no querían que los controle. Entonces eso responde a una enorme irresponsabilidad del gobierno nacional de no controlar nuestra frontera. Y también responde a una enorme irresponsabilidad de nuestro gobierno de haber creado la Secretaría de Prevención de las Adicciones, de haberlo puesto a Miroli. Yo lo denuncié en el 2005 $700.000 era el presupuesto de la Secretaría de Miroli y 14 millones de pesos era el presupuesto de prensa y difusión. Los resultados están a la vista. ¿Por qué? Porque no se disminuye la oferta combatiendo el narcotráfico. El otro pilar, la prevención a través del sistema educativo sobre problemas que trae digamos, caer en el consumo de las adicciones a la sustancia adictiva y también al juego, la ludopatía hace estrago. Y el tercer pilar tiene que ver con la rehabilitación. El que tiene plata puede pagar un tratamiento, se va a Betaña en Salta, a Ibicuy en Entre Ríos, y lo puede resolver. El que no tiene plata, el Estado lo condena al abismo. Vemos cientos de madres de los chicos del pañuelo, las madres del pañuelo negro, las madres de los chicos del Paco, que le pidan a la justicia que detengan a su hijo porque no saben qué hacer. Entonces esto realmente es un flagelo que va a formar parte de una matriz de una política de Estado, si nosotros obviamente vamos a llegar al gobierno, porque me parece que no es un tema que uno se tenga que quedar de brazos cruzados diciendo que lo que pasa es inevitable. Acá no hay política de Estado para atender un tema que forma parte de los nuevos paradigmas de una política ya de Estado que tiene que ver con combatir las organizaciones criminales
y de política de salud pública. Así es. Bueno, esta es una primera etapa en la que FEPUD y Tribuna Profesional están empezando a conversar con los candidatos. Seguramente viene un 2015, como se dice, lleno de novedades y nos encontraremos nuevamente. Pero muchísimas gracias por esta participación porque la gente necesita conocer a sus candidatos. Gracias, José Cano. Muchas gracias. Nosotros volvemos en el próximo programa la próxima semana. Hasta entonces.